Amados hermanos, yo les quiero hablar sobre el poder del amor. El poder del amor no solo el de la criatura, es decir, el de nosotros, o el poder del amor de Dios, que obviamente ya se sale de la mente humana. Entonces, Dios, dice la palabra que Dios es amor. Si está claro, hermano, aunque obviamente Dios también es justicia, pero la palabra dice que Dios es amor. El amor está por encima, hay algo muy extraordinario que buscamos de Dios, que son los dones, pero la palabra dice que el amor está por encima de los dones. Miremoslo, mis amados hermanos, rápidamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Dice así: procurad pues los dones mejores. Es decir, cada creyente debe buscar los dones del Espíritu. Mas yo muestro un camino más excelente, o sea que supera los dones. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ahora permanecen tres cosas. Permanece la fe, la esperanza y el amor, según la palabra. Sin embargo, el mayor de ellos es el amor. Miren ahí, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén, alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, el amor está por encima de la fe. Aunque la fe es la primera que la palabra nombra de las tres. ¿Sí? Y aunque la fe puede trasladar montes al mar según la palabra, sin embargo el amor está por encima de eso. Miren lo que puede hacer la fe. Mateo 21, 21. Mateo 21, 21. Por eso clamamos por fe. Y los apóstoles decían: aumentanos la fe. Mateo 21, 21 nos dice así. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera que se secó, sino que si a este monte, seguramente hay una montaña delante del Señor, que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Tal es el poder de la fe. Sin embargo, la palabra muestra que el amor lo supera. Ahora, el amor también supera la esperanza. A pesar de que la esperanza es tan poderosa, que dice la palabra que el que tiene esa esperanza se purifica. Miren Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Dice así la palabra de Dios, dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sin embargo, el amor supera la esperanza, ¿sí? Según la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, conclusión. El amor es superior a la fe y a la esperanza. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Volvamos otra vez a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, ¿sí? Y volvamos a leer el 31. Dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, ¿cuál es el camino que dice el apóstol? Capítulo 13, que sigue ahí, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiña, a pesar de la altura esa. Versículo 2. Y si tuviese profecía, oiga eso, la profecía es el segundo don más poderoso, ¿no? Ahora, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, oiga eso, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, que ya leímos, los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Sí? Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí está claro, hermanos? En otras palabras, mis amados hermanos, en otras palabras, ojo a esto, en otras palabras, la Biblia muestra que si no hay amor, no hay aprobación por Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Si no hay amor, no hay aprobación por Dios, no importa lo que usted haga. Ahora bien, mis amados hermanos, así como sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6, que no vamos a leer, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible servir al Señor si no lo amamos. ¿Está claro, hermanos? Es imposible servir a Dios si no lo amamos, si no le ponemos el alma a lo suyo. Miren Jeremías 48:10. Miren Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Si no se le pone el alma, ¿sí? Trae maldición. Ahora bien, miren Marcos capítulo 12, versículo 32. 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 Miren lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículo 32. Dice así. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ojo al 33. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Alabanzas al Señor. Es decir, el escriba entendió el principio del amor. Y el Señor le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Alabanzas al Señor. Miren San Juan capítulo 14, ahí adelantico. San Juan capítulo 14, ¿sí? San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ojo al 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y ojo, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, para que el Señor nos visite, para que el Señor se agrade de nosotros, tenemos que amarlo. Y para que el Padre nos ame, tenemos que amarlo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Por eso a las personas que se les dificulta amar, se les dificulta la vida espiritual. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué el rey David fue tan grande? Porque cumplió ese principio, ¿sí? Miren Salmo 63.1. Miren Salmo 63.1. Salmo 63.1. Salmo capítulo 63, versículo 1. Salmo 63.1. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Ojalá lleguemos a eso. Mi carne
te anhela. Ojalá lleguemos a ese estado espiritual. En tierra seca y árida donde no hay agua, porque estaba pasando por pruebas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Quiere decir que mi vida, decía él, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Sí? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. O sea, amaba a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Y obviamente Dios se dejó ver también con él. Miren el Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, versículo 1. Dice así: te amo, Jehová, fortaleza mía. El versículo 2, Jehová, roca mía, y mi castillo, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amaba a Dios. No, hermano, sí. Y obviamente llegó a ser, obviamente, el rey David, adorado sea Dios. Amó a Dios. Entonces, hermanos, lo único que satisface a Dios, ¿sí?, al hombre y a la naturaleza, es el amor. Todo está hecho para que funcione en base al amor. Alabanzas al Señor. Entonces, miremos el caso, ojalá rápidamente, miremos el caso con respecto a Dios. O sea, en otras palabras, mis amados hermanos, ¿qué quiero mostrar con respecto a Dios? Dios le interesan las cosas si la criatura lo ama. ¿Sí está claro, hermano? Cuando hablo de la criatura estamos hablando del hombre. ¿Sí? Si amamos a Dios, Dios le interesan las cosas materiales que usamos. Si nosotros no lo amamos, esas cosas materiales a Él no le interesan. ¿Sí? Pareciera, para algunos predicadores pareciera que a Dios le interesan las cosas materiales. Obviamente, todo tiene su puesto. ¿Sí está claro, hermano? Sí, pero no. Vamos a mirar que lo que a Dios le interesa es el corazón de la criatura, el corazón del hombre. ¿Me ama o no me ama? ¿Sí? Miremos rápidamente, por ejemplo, hermanos, una de las cosas que Dios ama es su casa. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Sí? Por eso cuando llega el creyente, un día ya pronto tendremos un lugar que consagremos al Señor. Cuando uno llega al lugar donde por lo menos se le adora, debemos arrodillarnos en lugar de ponernos a hablar. Debemos arrodillarnos y adorarlo, porque Él quiere eso, quiere que el corazón de los creyentes es el único que puede satisfacerlo, porque lo ama. Ahora bien, entonces, hermanos, Dios ama su casa. Sin embargo, observemos la maravilla del templo que hizo Salomón y cómo terminó. ¿Sí está claro, hermanos? Miremoslo rápidamente con su Biblia. ¿Sí? Miremos Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 6. Y esa maravilla, pues yo creo que nunca más se verá en el mundo, porque verdaderamente era una obra maravillosa. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer unos versículos. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Le voy a leer. Dice, Primera de Reyes 6, 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Era perfecta. ¿Cómo? No, yo no entiendo, pero las piedras las traían perfectas. O sea, este hombre, es decir, Salomón, dio las dimensiones de cada piedra y las traían precisas para ponerlas. ¿Sí? No usaron ni martillos ni nada de eso. ¿Sí está claro, hermanos? Era una maravilla. Ahora bien, mis amados hermanos, miren el versículo 12. Miren el versículo 12. Con relación a esta casa que tú edificas, dice Dios, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos
y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora esa fuera la promesa. O sea, si usted camina conmigo, yo cumplo mi palabra. Ahora, miren, mis amados hermanos, era una obra finísima y costosísima. Miren el versículo 20. Miren el versículo 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo. Para que nos quede fácil más o menos entenderlo, más o menos un codo es 45 centímetros. Pero 9 metros, sí, 9 metros. Pongámosle 10 para que nos quede fácil ver. Si está claro, hermano, sí. Ahora, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, más o menos, como dice el hermano, 9. Pero pongámosle 10 para que nos quede fácil ver 10 por 10 por 10. Porque dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. O sea, es mucho oro, mucho. ¿Está claro? Mejor dicho, lo empañetó de oro. Versículo 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Miren cuánto valía esto, ¿sí? Ahora bien, versículo 22. Cubrió pues de oro toda la casa, oiga eso, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Era un pañete de oro. ¿Sí? Miren el versículo 23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Miren el versículo 27. Puso estos querubines dentro de la casa en lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, etcétera, etcétera. Ahora miren el versículo 28. Y cubrió de oro los querubines. Oiga eso, cubrió de oro los querubines. Cada uno tenía 10 metros, pues eran 20. Ahora bien, versículo 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y oiga eso, el versículo 30. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Eso era mucho, es decir, valía muchísimo, además de perfección. Versículo 32. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran pues, de cinco esquinas. Generalmente uno ve un poste o sea, 4 por decir algo, tiene 4 esquinas, si está claro, hermano, o sea, cuadrado o rectangular, pero 4 esquinas, pero aquí le puse, lo hizo especial, de 5 esquinas. Versículo 32, las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, esto era algo extraordinario, de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras, ¿sí? Ahora miren el versículo 35. Y talló en ellas querubines y palmeras, botones de flores, y las cubrió de oro, ajustado a las talladuras. Eso era fuera de serie, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, ahora bien, pasen ahora al capítulo 9. Pasen al capítulo 9. Miremos primero, mis amados hermanos, capítulo 7, versículo 49. Versículo 48, mejor, hermanos, perdone. Capítulo 7, versículo 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Versículo 49. 5 candeleros de oro purísimo,
a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Versículo 50. Asimismo, los cántaros, despaveleras, tazas, cucharillas y incensorios de oro purísimo, todo de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Versículo 51. Así terminó toda la obra, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Ahora, la pregunta es, que esa obra finísima, y costosísima, porque tenía mucho oro, ¿cómo terminó? ¿Sí está claro, hermano? ¿Cómo terminó? ¿Por qué? Porque, pero quiero leerles la promesa, mis amados hermanos. Miren el capítulo 9. Miren el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Miren el capítulo 9, versículo 1. ¿Cuál es la promesa de Dios? Dice: y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, capítulo 9, versículo 1, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Ojo, versículo 3, y le dijo a Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, él dijo: me gusta lo que has hecho, ¿sí está claro? Y amo ese lugar. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿pero qué pasó? Israel se apartó de Dios. La criatura amada dejó de obedecerle y de amarlo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, en la misma medida que la criatura dejó de amarlo, la costosísima obra de arte perdió importancia delante de él. Ya no le importó. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ya esa cosa tan bella, tan costosa, ya Dios dijo: no, ya no me interesa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora miren Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. ¿Qué pasó? ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 13. Versículo 13. Llegó Nabucodonosor, ¿sí? Por el pecado del pueblo. ¿Y qué dice? Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, este rey perverso, y los tesoros de la casa real. Y oiga lo que dice aquí: y rompió en pedazos todos los utensilios de oro. Oiga eso, ¿eh? Se lo llevó en pedazos, ¿sí? Los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Ahora miren el capítulo 25, versículo 9. Capítulo 25, versículo 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. O sea, se llevó a pedazos todo el oro, ¿sí está claro, hermanos? Sí, y quemó la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? El Señor quería ver a su pueblo en el templo adorándolo y amándolo, ¿sí? Pero el pueblo se fue tras los ídolos, dejó a Dios y se fue tras los ídolos, ¿sí? Por tanto, con el corazón, con toda seguridad, por tanto, con el corazón adolorido, Dios abandonó su casa, abandonó su templo, ya no le interesaba. Ahora, sin el amor de la criatura amada, el templo ya no era importante para él. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y así es, hermano. Sin ánimo de ofender a nadie, un narcotraficante puede traer mucho dinero. A Dios no le interesa eso. ¿Sí está claro? Alguna vez una persona de esas nos mandó a la iglesia porque oramos por una niña y fue liberada. Y entonces una persona de esas nos mandó un sobre, no sé cuánta plata traía.
¿Qué hice yo? Yo fui y le llevé el sobre a esa persona y le dije, la ofrenda es un privilegio de los creyentes, ¿sí? Cuando usted sea creyente puede dar lo que quiera, pero aquí le traigo lo que nos mandó. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. A Dios no le interesa, hermanos, que le den oro o plata. A Dios le interesa corazón. Le interesa que la criatura lo ame. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es lo básico, como les dije al principio. Es lo único que satisface a Dios, al hombre y a la naturaleza. ¿Sí está claro? Porque todo está hecho para recibir amor y dar amor. Quiero dar un pequeño testimonio. De pronto no un testimonio, una pequeña historia. Alguna vez me invitaron a un retiro de 2 días en una finca. ¿Sí? La finca tiene una casa hermosa, esa finca donde me invitaron. Unos helechos hermosos. Ahora, dirán los hermanos, el hermano Miguel como que se puso a mirar la finca. A ver, sí, y sí la miré. Ahora les digo por qué. Ahora, tiene un comedero, esa finca donde me invitaron, tiene un comedero para los canarios y otro comedero para los azulejos y para las mirlas. Se pueden formar la idea. Ahora, el terreno de la finca es semicírculo, o sea, los hermanos entienden lo que es un semicírculo, no un círculo, sino casi un círculo, es un semicírculo esa finca. Ahora, por el límite de la finca pasa un hermoso río caudaloso, o sea, bordea la finca, el río, un río caudaloso. Ahora, en el camino al río, a cada lado del camino hay arbolitos llenos de flores. O sea, por lado y lado, por el camino hasta llegar al río, o no totalmente hasta el río, pero el camino al río era arbolitos llenos de flores, de lado y lado. Ahora bien, al lado del río, en la finca, hay árboles frondosos y hermosos, además de palmeras en esa finca, ¿sí? Además, la finca tiene matas con anturios y flores exóticas. Tiene la finca. Conclusión, es una finca hermosa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, a donde me invitaron. Es una finca hermosa. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué le hago énfasis en eso? Porque no obstante la belleza de la finca, noté que estaba abandonada. Mostraba abandono. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, a pesar de lo hermosa. Le pregunté a la persona que nos servía y conocía la finca. ¿Por qué la finca, a pesar de su belleza, muestra abandono? Entonces, nos manifestó que la esposa del dueño era estricta con el aseo y sin duda amaba la finca y la belleza, pero había muerto hacía 1 año. ¿Sí está claro? Había muerto hacía 1 año. Ahora bien, hermanos, vi una fuente de agua que posiblemente había sido extraordinaria, pero estaba seca, la finca, la fuente. Ahora, subí a un mirador de la finca que por lo menos tenía 1 cuadra de grande, de largo, ¿sí? Porque una finca realmente extraordinaria. Sin lugar a dudas, muy costoso, porque estaba en lámina y en varilla y en lámina. Pero a pesar de extraordinario, sin embargo estaba abandonado. Me parecía, mientras subía ahí, me parecía que esas varillas y esas láminas me decía: oiga, hola, ¿usted me puede decir qué le pasó a mi dueña? Sí, está claro, porque estaba abandonada. Antes no, con toda seguridad no estaba abandonada. Ahora bien, subí por unas escaleras hacia otro límite de la finca, alguna vez, unas escaleras cuidadas, alguna vez. ¿Por qué? Porque estaban rodeadas de pinos a lado y lado de las escaleras, pero estaban medio secos los pinos, ¿sí? Toqué los pinos, ¿sí?
y me parecían que me decían lo mismo. Hola, ¿usted sabe qué le pasó a mi dueña? Parecía que me hablaban los pinos. ¿Sí está claro, hermano? ¿Ah? Conclusión, mis amados hermanos, conclusión. Esa fuerza que le daba vida a la finca, porque la amaba. Ese corazón que podía decirle a sus hijos, te amo. A su esposo, te amo. A sus nietos, te amo. Ese corazón que amaba su finca y podía dar abrazos y besos, había desaparecido, ¿sí? Y su ausencia afectó a su familia porque ya no quieren ir a la finca. Y afectó a la finca porque la naturaleza la extrañó. ¿Sí está claro? La naturaleza en la finca la extrañó. Tal es el poder de un corazón que ama. ¿Sí está claro, hermanos? Tal es el poder de un corazón que ama. La bella finca, sin ese amor, carece de atractivo. Y esa finca no deja de sentir su ausencia. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, ese es el poder del amor. El poder del amor, en este caso, de la criatura. Una mujer que amaba la finca y en la finca se veía su espíritu. Ahora usted va y se siente que ya no está. ¿Sí está claro? Que ya no está, no la persona, sino esa fuerza, ese corazón lleno de amor. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué queremos ir al cielo? No queremos ir al cielo, obviamente, por su belleza, no. Queremos ir al cielo porque allá está el corazón del que nos creó, el corazón del que nos salvó y el corazón del que nos ama. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miremos Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estará con nosotros ahí, ¿sí? Limpiándonos los ojos. Posiblemente nos pone en sus piernas. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, miren Isaías capítulo 65, versículo 21. Isaías capítulo 65, versículo 21. Isaías capítulo 65, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 65, versículo 21 dice, edificarán casas. Les voy a leer desde el 20 mejor. Y no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Versículo 21, edificarán casas, oiga eso, y morarán en ellas, y plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. Ojalá que me toque un vecino de la iglesia, amigos del Señor. Adorado sea Dios. Versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Oiga eso. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Serán niños hermosísimos, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, oiga esto, antes que clamen, responderé yo. ¿Qué quieres, mijo? Es la idea. ¿Qué quiere, mijito? ¿Qué le pasó? Y estamos hablando que es Dios el que está ahí. Y antes que clamen, responderé yo, porque nos ama. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero se apacentarán juntos. Será solo amor. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
Alabanzas al Señor. O será, en otras palabras, será un nido de amor. ¿Sí está claro, hermanos? Por eso queremos ir al cielo. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, donde no hay amor, hay muerte. Porque Dios es amor. ¿Sí está claro? El que no ama, porta muerte. ¿Sí está claro, hermano? Porque es homicida. Así dice la palabra. El que no ama es homicida. Entonces el mensaje es, si quieres ser feliz, si quieres agradar a Dios, si quieres cambiar tu familia, si quieres salvar tu familia, si quieres cambiar tu familia, sin importar lo duro que sean, porque hay familias duras, de amor. ¿Sí? De amor. Mientras haya alguien en una familia que ame, hay esperanzas para esa familia. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, ame. El amor hace feliz al que lo posee y es el único poder que cambia en forma positiva. Hace feliz y además da vida. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, que no olvidemos esto. Amemos al Cristo de la gloria. ¿Sí? Si queremos que Él sea feliz y que podamos invitarlo a vivir con nosotros. Si usted le demuestra que lo ama, Él va a visitarlo. Alabanzas al Señor. Entonces oremos. Señor bendito, ayúdanos para amar. Ayúdanos para enseñar, Señor, para tener ese poder de amor. Ese poder que cambia vidas. Ese poder que transforma vidas. Ese poder que no mira imposibles. Ese poder que es más glorioso que la fe. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Gracias por esta mañana. Ayúdanos para amar, Padre Celestial. Señor, amar a nuestra familia, amar al duro, al difícil, al incomprensible, Padre Celestial. Señor, ayúdanos para tener ese poder de amor. Para tu gloria lo pedimos, Padre mío. Que podamos amar con ese sentir, Padre Celestial, con que tú nos has amado. Te alabamos y te glorificamos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos